Entonces, a partir del análisis de los componentes principales, podemos ver que son los dos primeros, el primer componente que captura el 38% de la varianza común y el segundo componente que captura el 20% de la varianza común, que son los que nos pueden ayudar a resumir más este conjunto de 11 variables originales, ¿no? Entonces, a partir de este primer análisis, podríamos resumir estas 11 variables en dos componentes principales que representan el 58% de la varianza del conjunto. Entonces, vamos a pedir una nueva solución, esta vez solicitando solamente dos componentes principales, ¿no? El componente 1 y el componente 2, y acá observamos el peso que tiene cada variable original en cada uno de los componentes. El peso está siendo representado, ¿no? Los valores que aparecen ahí están siendo representados por el coeficiente de correlación R de Pearson, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso del primer componente principal de las variables P51D en adelante, tenemos un alto grado de correlación entre cada una de esas variables y el primer componente principal. En el caso del segundo componente principal, la correlación alta está en las tres primeras variables. Y tenemos una última variable que está un poco más relacionada con el primer componente principal en forma negativa, pero la correlación es muy baja. Y observen qué significan estas variables. Las tres primeras variables son indicadores que tienen que ver con la violencia o tolerancia a la violencia de género, y los siguientes son los que tienen que ver con la homofobia. El último también, pero está medido en el sentido del ítem, es sentido contrario a los anteriores, por eso en la correlación con el componente principal tiene un signo negativo. Y en conjunto, la varianza acumulada de estos dos componentes es casi 58%. Una vez que hemos extraído los componentes que mejor resumen los datos originales o la matriz de datos originales con las cuales estamos trabajando, el siguiente paso es rotar los componentes. Las rotaciones son un conjunto de técnicas matemáticas que transforman la matriz de pesos de los componentes principales en una que sea más fácilmente interpretable, haciendo que los componentes extraídos sean lo más diferenciados o puros. O sea, la rotación lo que hace es tratar de separar lo más posible los componentes entre sí, ¿no? Y hay diferentes métodos de rotación. Los de tipo ortogonal, que son los que estaba mencionando, buscan separar lo más posible los componentes extraídos, evitando que los componentes estén correlacionados entre sí. Hay otros métodos de rotación oblicua que permiten que los componentes tengan algún nivel de correlación. Sin embargo, uno de los métodos más utilizados es uno de rotación ortogonal que se llama la rotación Varimax, que es la que busca maximizar la varianza, que es la que vamos a emplear en nuestro ejemplo. Entonces, en el siguiente resultado vamos a ver cómo la rotación hace que el peso de las variables se afirme más en un componente que en otro, ¿no? Acá tenemos los componentes rotados usando el método Varimax. Vamos a ver que ya no se llama PC1 sino RC1 y RC2 por el componente rotado, la R significa rotación, y observamos que los tres primeros variables, ¿no?, que tenían una cierta correlación de 0.4 por ahí con el primer componente principal, ahora se están separando, ya no tienen una correlación tan fuerte con el primer componente rotado, y más bien afianzan su correlación con el segundo componente principal. Observamos los R de Pearson son más elevados. En cambio, los otros componentes, las otras variables originales incrementan su correlación con el primer componente. Entonces acá tenemos el primer componente
y acá tenemos el segundo componente. La última variable, P51K, se asienta un poquito más en el primer componente, pero igual sí tiene una correlación relativamente baja. Esto se puede ver gráficamente. Lo que estamos haciendo en el primer gráfico es un gráfico de componentes no rotados. Al hacer la rotación, o sea, acá tenemos en el eje horizontal tenemos el primer componente y en el eje vertical tenemos el segundo componente. Lo que está haciendo la rotación es estas variables que estaban un poquito asociadas al primer componente principal, ¿no? Digamos, estaban por acá, tenían una correlación de 0.4 aproximadamente con el primer componente principal, se están moviendo, se están alejando del primer componente principal, entonces comienzan a tener una correlación más cercana a 0 con el primer componente principal y van a mantener una correlación más fuerte con el segundo componente principal, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la rotación es separar un poco estas variables, ¿no? Y haciendo más claro la interpretación de los componentes rotados. Y finalmente, no, uno de los un penúltimo paso es interpretar los resultados, ¿no? Para interpretar los resultados debemos fijarnos en la matriz de pesos de los componentes rotados y analizar cuáles de las variables están más asociadas a cada uno de estos componentes. Entonces, el componente, como ya habíamos visto, el primer componente rotado está asociado con las variables que van de la P51D a la P51J, que son los indicadores de homofobia. El componente rotado 2 son las tres primeras variables, P51A, B y C, que son los indicadores de tolerancia o aceptación de la violencia de género. En cambio, la última variable, la P51K, queda como algo descolgada de las demás, ¿no? Entonces veamos nuestros ítems originales para interpretar mejor nuestros resultados, ¿no? Las variables P51, D, E, F, G, H, I y J tienen que ver con actitudes homofóbicas y las A, B y C tienen que ver con actitudes favorables hacia la violencia de género. Y finalmente, lo que vamos a hacer es representar a los componentes a través de una serie de puntajes, ¿no? Las funciones del R nos permiten calcular un puntaje en los componentes principales extraídos para cada individuo de nuestra base de datos. Es como si le asignáramos un puntaje en la dimensión homofobia y en la de violencia de género a cada entrevistado de la encuesta. Recordemos que las opciones de respuesta a los ítems originales van del 1 al 4, donde 1 es muy de acuerdo con el ítem y 4 es muy en desacuerdo con el ítem. Entonces, valores bajos son valores que representan acuerdo con los ítems. Por lo tanto, valores bajos del puntaje del componente principal correspondiente representarán actitudes altas por ejemplo, de homofobia o de aceptación de la violencia de género. En cambio, valores altos, ¿no?, que están asociados con las categorías muy en desacuerdo o en desacuerdo, indicarían un bajo nivel de homofobia y un bajo nivel de acuerdo con la violencia de género. Entonces, en cada componente vamos a calcular los puntajes de estas dos dimensiones utilizando unidades estándar, es decir, valores Z de la curva normal. Y los podemos representar a través de, por ejemplo, una distribución, un gráfico de distribución, ¿no? Se observa que el componente rotado que subsume las variables o los indicadores de homofobia tiene una distribución bastante normal, y el componente rotado 2 tiene una distribución quizá un poco más sesgada,
hacia los valores altos, ¿no? Recordemos que los valores altos indican, en este caso, actitudes desfavorables o en desacuerdo con la violencia de género. El calcular los puntajes de los componentes principales nos permite utilizarlos como variables cuantitativas, es decir, representar las dimensiones que están siendo extraídas del conjunto original de variables para realizar diversos tipos de análisis descriptivos y multivariables, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar, en este caso, el índice de actitudes hacia la homosexualidad según el sexo del entrevistado. Esto sería el índice de actitudes a la homosexualidad, sería el puntaje en el componente rotado número 1 de los entrevistados, y se observa que si bien entre hombres y mujeres hay una distribución normal, la mediana, recuerden que en un gráfico de cajas la mediana es la línea que está en el medio de la caja o dentro de la caja más que en el medio. La mediana en el caso de las mujeres es mayor que en el caso de los hombres. Eso quiere decir que las mujeres tienen actitudes menos homofóbicas que los hombres, porque recuerden que valores altos es menos homofobia y valores bajos en este índice, tal y como estamos calculándolo, serían más homofobia, ¿no? Si queremos invertir los símbolos, habría que invertir los valores originales de las variables para poder tenerlas en una misma dirección. Es decir, valores altos sería alta homofobia, valores bajos sería baja homofobia. En este caso hemos mantenido la codificación original, ¿no? Valores altos implica menos homofobia, valores bajos implica más homofobia, por lo tanto este gráfico de cajas a simple vista nos permite ver que las mujeres son menos homofóbicas que los hombres. Acá podemos ver las actitudes hacia la violencia de género según el ámbito de residencia. Entonces se observa que en Lima, este es un gráfico de medias con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, y acá se puede observar que en el caso de Lima la media es claramente más alta que en los otros ámbitos de residencia, donde si comparamos los intervalos de confianza no podemos identificar diferencias estadísticamente significativas. Eso nos lleva a decir que en Lima las actitudes hacia la violencia de género son mucho menos favorables que en el resto del país. Esto lo podemos comprobar haciendo un análisis de la varianza, ¿no? Tenemos ahí una tabla de ANOVA, donde estamos comparando la actitud hacia la violencia de género o la escala hacia la violencia de género según la región. Se observa que el valor de F es 10.73 y su significancia es menor a 0.001, por lo tanto podemos rechazar la hipótesis 0, y acá observamos que Lima aparece como claramente diferente del resto de ámbitos del país. En cambio, entre zonas rurales y el resto urbano no hay diferencias estadísticamente significativas. Esta es la prueba de Tukey, ¿no?, que vimos al principio del curso cuando vimos el tema de análisis de la varianza. Otro ejemplo de análisis es, por ejemplo, hacer un análisis de correlaciones para ver un análisis de regresión múltiple para ver, digamos, cómo están correlacionados distintas variables con nuestros componentes, ¿no? Recuerden, el primer componente es el componente sobre homofobia, y el segundo componente es el componente sobre violencia de género. Acá estamos trabajando con los componentes rotados. Y las variables dependientes es un indicador de nivel socioeconómico, el nivel educativo, la edad, una variable DAPI que representa el género, en este caso si se es mujer, y otra variable DAMI que representa la región, como la región que no está presente es Lima, esa sería la región de contraste. En el caso de las actitudes homofóbicas observamos que hay una relación inversa entre la edad y la homofobia. Eso quiere decir que conforme se incrementa la edad, disminuye
valor del índice de homofobia, y como el índice de homofobia, los valores bajos indican mayor homofobia, a mayor edad, mayor homofobia. En cambio, las mujeres tienen una correlación positiva, o un coeficiente positivo más bien, lo que indica que las mujeres son menos homofóbicas que los hombres, controlando por edad, educación, nivel socioeconómico y zona de residencia, y que en el resto urbano y en las zonas rurales hay la homofobia el índice de homofobia es menor que en Lima, por lo tanto en esas zonas las actitudes homofóbicas son mayores que en Lima, y estas son las variables que son estadísticamente significativas. En el caso de la violencia de género encontramos que a mayor nivel socioeconómico las actitudes hacia el valor del índice es mayor, por lo tanto las actitudes hacia la violencia de género son menos favorables. Lo mismo con la educación, la edad, conforme se incrementa la edad encontramos actitudes más favorables a la violencia de género, las mujeres son actitudes menos favorables. En el resto urbano las actitudes son, el índice es menor, por lo tanto las actitudes son más favorables a la violencia de género que en Lima. No hay diferencias entre zonas rurales y Lima. Eso es lo que nos dice este coeficiente, porque no es estadísticamente significativo. Entonces, el poder reducir, recordemos que estos dos componentes principales, este de acá está, el primer componente principal está representando a 7 variables, ¿no? O 7 ítems sobre la, ¿cómo se llama? Homofobia, perdón, 8 ítems, porque eran 8 variables, ¿no? Y el ítem de violencia de género está representando básicamente a 3 ítems que están asociados con la violencia de género. Y finalmente ustedes van a poder ver en el PDF que corresponde a esta lección toda la sintaxis en R que ha permitido generar todos los cuadros y resultados que se muestran en esta presentación.